Entonces, hoy nos toca ver la parte de cartas de control. Específicamente vamos a hablar entonces primero de lo que es control de proceso, que esto es un tema del que ustedes ya leyeron a principio de cuatrimestre. ¿Se acuerdan cuando empezaron a leer sobre los tipos de lo que era la gestión de calidad y cómo había empezado y en algún momento leyeron que existía primero lo que era el control estadístico de calidad, que era como ese primer paso hacia una calidad como la tenemos ahora? Entonces el control estadístico era bastante rudimentario, era eso en lo que nada más revisábamos cuántos de los productos que íbamos haciendo cumplían o no cumplían con especificaciones. Y muchas veces el control estadístico de calidad se hacía nada más al final de la línea de producción o al final del proceso productivo. Entonces hasta el final yo me daba cuenta de qué había hecho bien y de qué estaba mal y que tenía que regresar a alguna parte del proceso para ser reprocesado o en el peor de los casos que teníamos que votar. Entonces esa es la parte básica de control estadístico. Empezó así, empezó revisando al final los productos terminados a ver si servían o no servían. De ahí, la idea de calidad ha ido evolucionando un montón. Ustedes lo leyeron también en el libro y hicieron el primer quiz al respecto. Entonces, ahora tenemos sistemas de gestión de calidad completos donde la calidad ya no solamente es un chequeo que hago al final, sino que la calidad está incrustada en todos los procesos y a lo largo de todos los procesos, desde la recepción de materia prima y la elección de proveedores hasta el servicio al cliente que le doy después de que me compró el producto. En todo eso hay indicadores que me permiten a mí medir si la calidad es la correcta o no. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es control de proceso. Esta parte está enfocada en la parte estadística, que es esa base de calidad que al final de cuentas todos los procesos llevan para llegar a los sistemas de gestión de calidad completos. Y esta parte es importante en el mejoramiento de procesos porque si yo logro medir lo que está sucediendo dentro de mi producto, dentro de mi empresa, y yo logro medirlo con suficiente tiempo como para tomar decisiones antes de que algo salga mal, o muy mal, entonces yo puedo ir haciendo estos pequeños controles día a día y con base en ellos tomar decisiones que me evitan llegar a tener que tomar decisiones muy grandes o tratar de atacar problemas muy grandes ya al final del proceso. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a pasar esta diapositiva. Ok, lo que vamos a hacer es ver las cartas o los gráficos de control. En el vídeo que ustedes vieron, yo les mostré que una carta de control, más o menos, es hacer una curva normal. Y la vamos a usar, aquí es donde tengo que dar un paso hacia atrás. ¿Se acuerdan, chicos, de la curva normal? Ustedes estudiaron eso en estadística, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, voy a dejar de compartir un instante eso y vamos a hacer nada más para ver dónde tengo. Yo estoy casi segura que aquí hay una pizarra, sí. Ok. Creo que yo puedo dibujar en la pizarra y ustedes también, así que eviten ustedes dibujar para que no le caigan encima lo mío. No es que lo mío va a quedar perfecto, pero es para que no quede más enredado. Entonces, uno tiene la curva normal, ¿cierto? Normalmente en el puro centro de la curva normal está el promedio que lo representamos con mu o a veces lo representamos con x barra. La cosa es que el promedio está aquí. Y yo tengo diferentes valores hacia un lado de la curva y tengo diferentes valores hacia el otro lado de la curva. ¿Dónde está centrada la curva? O sea, este punto del medio depende del promedio. Si yo digo que estos son, no sé, los pesos de la lata esa que tenía que pesar 100 gramos, yo esperaría que el promedio sea más o menos 100 gramos o tal vez 101 gramos, porque si soy inteligente le voy a echar siempre un poquitito más para que ningún cliente vaya a decir que le estoy robando producto. Entonces tal vez yo centro la curva en los 101 gramos. Pero además del promedio, que es donde yo espero que estén cayendo la mayoría de mis observaciones, por eso aquí es donde la curva es alta, es porque aquí es donde están la mayoría de las observaciones. Además de este promedio, yo tengo la desviación estándar, que la mostrábamos a veces con sigma o a veces con S, dependiendo si es una población o una muestra. La desviación estándar no es tan fácil como de ver en la curva normal, porque la desviación estándar no es un punto en el eje X, que sería este eje que tengo aquí, donde yo tengo todas las latas y entonces varias pesaron 101 gramos y aquí tengo el puntito de las 101 gramos y alguna pesó un poquito más, entonces la tengo por aquí donde están, no sé, los 102 gramos. La desviación estándar no la puedo ver aquí en el eje X. La desviación estándar la veo en qué tan ancha o qué tan angosta es una curva. Entonces yo puedo tener una curva como esta, no sé, vamos a inventar que la desviación estándar en rojo es de 1 gramo
Y yo puedo tener una curva, déjenme ver si encuentro otro color aquí, podría tener una curva que sea mucho más angosta y entonces es mucho más alta. Y también está centrada en los 101 gramos, digamos que ahí está el punto central, pero la desviación estándar de la curva azul tiene que ser mucho más pequeña que esta porque es una curva menos ancha, entonces digamos que esta está centrada, perdón, que tiene desviación estándar de 0,5 gramos. Entonces, la desviación estándar lo que me dice es qué tan cerca están todas las observaciones del promedio. En la curva azul, la mayoría de las observaciones están cayendo sobre los 101 gramos, por eso es una curva alta y angosta. En la curva roja hay observaciones que van a estar en estos valores de aquí, muy por debajo de los 101 gramos o muy por arriba de los 101 gramos. Y la desviación estándar más grande lo que me dice es eso, que la curva es más larga y más achatada. Entonces, la desviación estándar sirve para decirme si los datos se parecen mucho o no al promedio. Entre más pequeña sea, más parecidos del promedio son. Entre más grande sea, más lejos están del promedio. Ahora, obviamente estar haciendo la curva normal implica que yo tengo que saber cuál es el promedio de los datos, cuál es la desviación estándar. Para tener la desviación estándar, yo tengo que haber sacado muchos datos y haberle sacado la desviación a todos esos, etc. Si yo soy un operario frente a una máquina que mi trabajo es pesar las latas, yo puedo pesar las latas y yo puedo apuntar los pesos de esas latas de comida, pero ya estar dibujando la curva normal requeriría de mí hacer cálculo de desviación estándar, cálculo de promedio, etcétera, y ya se vuelve un proceso un poco más complicado. Y además, si yo no entiendo qué es una desviación estándar o yo no entiendo qué es un promedio, porque tal vez no tengo esa educación formal, entonces se vuelve un proceso que ni siquiera tiene significado para mí como operario frente a la máquina. Y yo no podría tomar decisiones decidiendo si un punto que está aquí está muy lejos del centro o no, solamente con ver la curva normal, se vuelve complicado. Entonces, aquí es donde nosotros, como, digamos, como ingenieros, o en el caso de ustedes como gestores de procesos, hicimos en algún momento de la historia una traducción entre la curva normal y algo que sea mucho más sencillo para que un operario lo pueda llevar a cabo, que esa sería la carta de control. Voy a dejar de compartir esto y vamos a pasarnos otra vez a la presentación. Entonces, ¿cuál es el chiste de la carta de control? El chiste de la carta de control viene de los principios de Taylor. Si se acuerdan de Taylor, fue el que empezó a tomar mediciones y ayudó a Ford a hacer la línea de ensamble y toda la historia. Y tomaba las medidas de tiempos y empezó con varios principios. Uno de los principios fue el de dividir una actividad compleja en varias actividades pequeñas, pero otro de los principios de Taylor fue el de poner puntos de control dentro del proceso en lugar de poner el punto de control al final. Y las cartas de control vienen de esa idea. La idea es que las vamos a usar para controlar la calidad en la producción de un producto o en la prestación de un servicio. ¿Por qué? Porque gráficamente me dejan ver qué tan variable es el proceso, o sea, me permiten hacer lo mismo que hace la desviación estándar, pero la interpretación es mucho más sencilla porque lo veo en un grafiquito que va cambiando conforme cambia el tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver esa interpretación del gráfico. Estas son herramientas de control estadístico, o sea, el hecho de que sean sencillas no significa que no tienen una base matemática sólida. Son herramientas de control estadístico, van a servir para tomar decisiones con una base matemática. Trabajan con muestras aleatorias, que eso es muy importante, o sea, no es que el operario va a decidir cuándo toma la muestra o no y la va a tomar solo cuando la máquina está bien o solo cuando la máquina está mal, sino que vamos a trabajar con muestras aleatorias y eso nos permite, el hecho de que sea aleatorio, asegurarnos de que de verdad lo que estamos viendo es un poquito de todo lo que está pasando durante el proceso. Hay diferentes tipos de gráficas de control. Algunas pueden servir para controlar el promedio, entonces para controlar dónde está cayendo la mayoría de las observaciones. Otras pueden servir para controlar porcentajes de defectos, cuántos defectos por millón o por 100 unidades estoy obteniendo. Y otros pueden servir para controlar cantidades. Entonces yo podría decir, bueno, no puedo tener más de un 2% de defectos en todo mi producto, o yo podría decir, durante la producción de este lote no pueden haber más de 3 unidades malas, si lo hago por cantidades. Y hay un montón de gráficos de control perdón, yo podría controlar variación, yo podría controlar medianas en lugar de medias, o sea, medianas en lugar de promedios, etc. Entonces vamos a ver diferentes tipos de gráficas de control. Pero primero, cómo se ven y cómo se leen. Entonces, para entender cómo funciona la gráfica de control,
y por qué es tan valiosa, yo tengo que entender que hay varios tipos de variabilidad. Entonces, la razón por la que la curva normal no es solo una línea sobre el promedio, la razón por la que es una curva que se expande un poco hacia arriba del promedio y un poco hacia abajo del promedio, es porque es demasiado difícil hacer que todos los productos lleguen a tener exactamente la especificación deseada. En el ejemplo de las latas de comida, es increíblemente difícil que siempre hayan 100 gramos exactos en la lata. Es sumamente complicado porque hay variabilidad de diferentes tipos, común y atribuible. Pero el tema es que la variación existe, es normal, la máquina no puede trabajar siempre igual, el operario no puede trabajar siempre igual. Los productos, digamos, con los que estoy arrancando, o sea, mi materia prima no siempre es igual. Entonces, siempre van a haber variabilidades. La variabilidad común es la normal, es la que uno espera que ocurra siempre. Y esa se va a dar incluso si se siguen todos los procedimientos, incluso si todas las máquinas están bien ajustadas, siempre va a haber algún tipo de variación o de variabilidad y esa es la que llamamos común, es la que uno espera ver en el día a día. Y luego hay otro tipo de variabilidad que es la que se llama atribuible. Atribuible porque se le puede atribuir esta variación a alguna razón específica. Es decir, cuando esta variación se da, siempre hay algo que la está generando y nosotros logramos identificar eso que la generó. Entonces, para poner un ejemplo, en un proceso que le hace agujeros a una lámina de metal, si se da un corte de electricidad, después del corte de electricidad los agujeros podrían ser más pequeños de lo esperado. ¿Y a qué se debe que el agujero sea más pequeño que antes? Es porque se desajustó la máquina durante el corte de luz. Entonces, si eso ocurre, si yo veo que tenía agujeros de un tamaño antes del corte de luz y después tengo agujeros de otro tamaño, es muy obvio que la razón por la que se está dando esa variación fue el corte de luz. Y entonces, obviamente, como esa variación tiene una razón, lo que yo tengo que hacer es ir y ajustar la máquina para que empiece a funcionar otra vez como funcionaba antes del corte de luz. Básicamente lo que trato de hacer es eliminar o pues no eliminar la causa, no puedo eliminar el corte de luz, pero hacer lo que sea necesario para que ese corte de luz que trajo ciertas consecuencias, esas consecuencias que trajo dejen de existir. Lo que hago cuando ataco variabilidad atribuible es regresar mi máquina a un estado normal. Entonces, esta es la diferencia entre variabilidad común y atribuible. El tema es que en la teoría es muy obvio, pero en la práctica es muy difícil darse cuenta. O sea, si mi máquina va trabajando y yo la seteé para que siempre ponga 100 gramos, pero de pronto pesa una lata y la lata pesa 101 gramos, ¿eso significa que ya tengo que parar la máquina y regresarla otra vez a los 100 gramos? ¿O esos 101 gramos son parte de la variabilidad común y la máquina está trabajando bien? Si yo no logro hacer la diferencia entre una y otra, yo voy a estar deteniendo procesos para hacer ajustes innecesarios, pensando en que hay una razón de ser de los problemas cuando no son problemas. Lo que estoy viendo es lo que mi máquina hace normalmente. Y si yo estoy deteniendo procesos y los estoy interviniendo, no solo estoy perdiendo tiempo, sino que posiblemente estoy echando a perder la máquina, porque cada vez que yo la detengo y yo le hago algún ajuste a un proceso o a una máquina, lo que estoy haciendo es más bien metiendo variabilidad en ese proceso. Entonces tengo que tener mucho cuidado de poder diferenciar entre un tipo de variabilidad y la otra. Sobre todo si yo soy el operario que está frente a la máquina. O sea, ¿cuándo justifico yo parar la máquina y travesearla y cuándo justifico yo que no, que la máquina va funcionando bien? Ahí es donde la carta de control es sumamente valiosa. Entonces, un gráfico de control se ve más o menos como esto. Este es para X barra es promedio. Entonces, la línea amarilla es el promedio que nosotros esperamos tener. En este gráfico, esa línea amarilla es casi 102 gramos, no exacto los 102. Entonces, aquí es donde yo esperaría que todo el producto salga. El tema es que como hay variación común, pues a veces el producto sale justo en los 102 gramos, a veces está por debajo, a veces está por arriba. Las líneas grises y anaranjadas son los límites. Estos límites, ya ahora vamos a ver cómo se definen. El límite inferior, en este caso era 99 gramos, el límite superior era 104 gramos. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos un gráfico de control es haber definido cuál es el promedio que nosotros queremos tener muy claro cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, que son los normales en mi máquina o en mi proceso. Estos límites lo que me dicen es dónde está la variación común, la que siempre se da, incluso cuando todo sale bien,
y revisar si en algún momento me encuentro un punto por fuera de esos límites. Porque, por ejemplo, si el operario ve este punto que está aquí, por arriba de los 102 gramos, y toca la máquina, la está tocando para tratar de arreglar algo que no se puede arreglar. Es variación común y la variación común siempre se va a dar. Y si ve este otro punto que está aquí, que quedó por debajo de la línea amarilla y empieza a tocar la máquina para arreglar esto, la misma historia, no se puede arreglar ese punto, eso es variación común, esa hay que dejarla que ocurra. Ahora, si yo veo este valor sí me dice que yo tengo que hacer algo con mi máquina o con mi proceso, porque yo normalmente estoy en los 99 gramos, eso es lo usual, es lo que yo puedo hacer, y ahora de pronto bajé y estoy por debajo de los 99 gramos. Entonces, ¿qué pasó entre la toma de pesos 7 y la toma de pesos 8? Aquí en medio hay algo que trajo variación atribuible y tengo que encontrar qué fue lo que pasó. Es algo extraño, es algo que tengo que arreglar y tengo que regresar la máquina a los parámetros normales o el proceso a los parámetros normales. Ahora, yo voy hablando de máquina, pero esto aplica para servicios también. O sea, si esto es el tiempo que yo tardo en atender a un cliente, ¿qué hice aquí con este cliente que logré atenderlo en tan poco tiempo? ¿Es algo que yo puedo copiar para seguir atendiendo a todos mis clientes en este tiempo tan corto? ¿O fue que el cliente se enojó conmigo y me tiró el teléfono y más bien es que la llamada se cortó antes de tiempo? O sea, todas esas cosas yo las tendría que analizar para saber si este punto es un problema o si este punto es algo que yo debería seguir buscando en el futuro. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna consulta, chicos. No, ¿Vamos bien? todo claro. Vamos bien. Ok, entonces la pregunta importante es saber cuáles son estos límites, el inferior y el superior, porque no son los que a mí me gustaría que el proceso haga, son los que el proceso puede hacer. Entonces, esa es la parte que vamos a ver hoy. ¿Cómo construyo yo el gráfico de control? Tengo que tener el valor central, donde yo normalmente puedo estar, y el límite inferior y el límite superior, para yo saber que todo lo que ocurra en medio de esos dos límites es lo que mi proceso usualmente puede hacer. Y saber que cualquier cosa que se salga de esos límites es que algo raro pasó, porque mi proceso ahí no es donde está normalmente. Normalmente está aquí cuando todo está bien, cuando el operario está bien entrenado, cuando la máquina está bien calibrada, cuando la materia prima es buena. Yo estoy entre esta línea naranja y esta línea gris. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aprender a encontrar esas dos líneas para a partir de ahí decirle al operario y apunte los pesos de las latas de comida una vez cada hora, y si en algún momento se encuentra puntos afuera, entonces ahí sí avíseme. Todos los puntos que estén adentro, deje que la máquina corra. Para eso no tiene que llamar a nadie, a ningún mecánico, a nadie. Cuando la máquina enseñe un punto por fuera, ahí me avisa. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores? Ok. Estos datos que tengo aquí son los datos que están también en la hoja de Excel que está en el aula virtual. Ahorita les aviso cuando nos pasamos a la hoja de Excel. Lo primero que tienen que saber es que nosotros tenemos que tomar varias muestras en el tiempo. Entonces, no es que yo a las 6 de la mañana puedo tomar o pesar una sola lata de atún y ya. En este caso hemos pesado a las 6 de la mañana 5 latas de atún, por ejemplo, o latas de alimento. Luego a las 7 de la mañana pesamos otras 5 y a las 8 de la mañana pesamos otras 5. De nuevo, no sé si se acuerdan de estadística o no, pero yo peso varias por algo que se llamaba el teorema del límite central. ¿Se acuerdan de eso? Teorema del límite central. Yo me acuerdo las palabras, pero No lo que significa. sí, digamos, tal vez ahorita tendría que practicarlo para recordarlo, pero sí me acuerdo que lo vi. Es que Ok, les voy a hacer el resumen, tranquilos, del teorema del límite central. Vamos a ver, el teorema del límite central lo que dice es que si usted toma una única medición va a encontrar muchas diferencias. Por ejemplo, si solo vemos esta columna que tiene el 1, entonces aquí hay 101, aquí hay 100, aquí hay 102, aquí hay 105, entonces ya este 105 se ve mucho más grande que el 101, pero aquí hay un 99 que se ve mucho más pequeño que el 101, entonces si yo solo tomo un valor, encuentro muchas diferencias, que sería parecido a como si yo tirara el dado, por ejemplo, un dado normal de 6 caras, a veces me sale un 1, pero a veces me sale un 6, son muchas, digamos, la diferencia es mucha. Pero el teorema del límite central dice que si usted hace esto muchas veces, por ejemplo, si yo tomo la medición
si yo tomo 5 mediciones a la misma hora y las promedio, los promedios son capaces de enseñarme como la tendencia central de los datos. Y entre los promedios hay menos diferencia que entre cada una de las observaciones, que pasa igual con el dado. Si yo el dado solo lo tiro una vez y a mí me sale un 1 y alguno de ustedes lo tira y le sale un 6, pareciera que la diferencia entre nosotros dos es muy grande. Pero si yo tiro el dado 5 veces y alguien de ustedes tira el dado 5 veces y promediamos sus valores con mis valores, es muy posible que los dos estemos cerca del 3, porque todos mis unos se van a cancelar con todos mis 6 y lo mismo le pasa a la otra persona, todos sus unos se van a cancelar con todos sus 6 y los dos terminamos con un promedio parecido. Entonces, por eso es que usamos, eso es el teorema límite central, es la idea de que un solo dato no es suficiente para mostrarme qué tanto se parecen entre ellos los valores, pero que si tomo muchos datos y los promedios sí me van a dejar ver qué tanto se parecen los valores. Entonces, por eso es que tomamos varias mediciones. Yo no puedo tomar solo una, pero puedo tomar varias y promediarlas. Y si yo hago eso, entonces ya yo tengo una idea clara de cómo se comportaban los pesos de la lata de atún en la mañana. No es que a veces eran 101 y a veces eran 103, sino que en promedio era cierto valor. Y lo mismo puedo ver a las 11 de la mañana. No es que este 105 es altísimo. No, es que en promedio, ya cuando lo promedié, ese valor posiblemente se parece al de las 6 de la mañana. Entonces, cuando tengo todos esos grupitos de información y a cada grupito de información le saco el promedio, yo voy a ver que todos esos promedios son parecidos entre comillas. Y eso es muy importante porque si yo sé qué tanto se parecen esos promedios, yo ya tengo una buena idea de dónde está esta línea amarilla. Yo ya sé más o menos por dónde es que andamos siempre, que sería el promedio de lo que yo puedo hacer. Entonces, ahí es donde, digamos, esa es la primera parte para construir el gráfico de control, sacar todas estas observaciones y sacarle el promedio a cada una. Y la siguiente parte, ya la vamos a ir haciendo en Excel, es usar estas fórmulas que están aquí. Entonces, ¿para qué sirven las fórmulas? Sirven para sacar el límite de control superior y el límite de control inferior. Los límites de control son el superior, la línea gris, y el límite de control inferior, la línea anaranjada. Básicamente lo que hacen es buscar la desviación estándar sin tener que hacer el cálculo de desviación estándar, porque el cálculo de desviación estándar, si uno lo está haciendo a mano, es largo. Hay que hacer promedios y después hay que hacer restas y después las restas se elevan al cuadrado, después se saca raíz. Es un cálculo lento si es a mano. Entonces, lo que hacemos es usar estas fórmulas donde esto que está aquí, X barra barra, es el promedio de todos los promedios que vamos a irle sacando. A cada hora saqué un promedio y después promedio todos esos promedios. Y esta parte que está aquí, el A sub 2R, R es el rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Es una medida de variación, es la distancia más grande que hay entre dos observaciones. Y A2 es una constante que sale de una tabla que ahora se las voy a mostrar, que lo que hace es que cuando se multiplica por el rango da más o menos la desviación estándar. No la da exacta, pero da parecido. Entonces, A2 por el rango es una aproximación de una desviación estándar. Creo que son más bien 3 desviaciones estándar. ¿De qué me sirve? Me sirve de que el rango es muy fácil de sacar, es la más grande menos la más pequeña y A2 está en la tabla, entonces esto lo multiplico y ya con eso tengo el límite de control superior y el límite de control inferior. Básicamente lo que hace esta fórmula es decirme, ok, ya sabemos más o menos dónde está el centro y lo usual para su proceso es irse a 2 veces rango hacia arriba y a 2 veces rango hacia abajo, me da los dos extremos. Entonces me deja saber dónde es que está ese espacio en el que mis variaciones son normales y a partir de dónde es que está el espacio en el que las variaciones son atípicas y las tengo que trabajar. Entonces, hay dos fórmulas de límite de control superior y dos fórmulas de límite de control inferior, dependiendo de para qué lo estoy haciendo. Si es para promedios, son estas de aquí. Entonces, de hecho, aquí dice que estas son las fórmulas y lo que quiero hacer es un gráfico de control para la media. Apunten por ahí que media y promedio es lo mismo. Y estas de aquí son las fórmulas para la variación. Entonces, si lo que yo quiero saber es si de pronto mi máquina está variando demasiado, estas son las fórmulas para encontrar esos límites de control para la variación. Entonces, vamos a pasarnos al Excel.
Y a partir de aquí ustedes tienen que irme siguiendo con el Excel y lo van a ir construyendo para que lo guarden. El Excel es este que se llama cartas de control datos. Le vamos a dar a abrir. Y aquí donde decía habilitar edición, la habilitan para poder trabajar. Me avisan cuando todos tienen el Excel. Listo. Ok. Entonces, esta es la historia. Esos son los datos que acabamos de ver. Dice que estos son los pesos de las muestras de alimento enlatado. Cada lata debería pesar 101 gramos. Eso posiblemente es porque el peso en la etiqueta es 100 gramos, pero uno no se puede arriesgar a poner exacto el 100 porque como hay variaciones normales, algunas van a pesar menos de 100 y si un cliente encuentra varias de esas que pesan menos de 100, puede hacer de ahí algún enredo diciendo que yo estoy poniendo que en la etiqueta hay más de lo que de verdad viene en la lata y demás. Entonces, para curarnos en salud, normalmente lo que hacemos cuando trabajamos con algún producto pesado, es pesado en el sentido de que tiene un peso, es que le tiramos un poquitito más a la máquina, le decimos siempre, echa un poquito más, porque entonces igual, yo voy a echar un poquito más, algunas van a pesar 100 gramos, todavía van a haber algunas que pesen 99 o 98 gramos, pero van a ser las que menos, porque centré el proceso o le puse el promedio a la curva normal un poquitito más arriba de lo que yo tengo que hacer solo para estar seguro. Luego nos dicen que el peso ideal es de 101 gramos más o menos 2 gramos. Estos valores que están aquí no es lo que el proceso mío puede hacer, es lo que yo quisiera, por eso dice que es el peso ideal. Entonces, si las latas están entre 99, que sería 101 gramos menos 2, y 103 gramos, que sería 101 gramos más 2, si están entre 99 y 103, están en el ideal. Ahora, que eso sea lo que mi proceso puede hacer son otros 100 pesos. Ya esto es lo que dice mercadeo o lo que dice, no sé, el que vende las latas, pero en producción, los que estamos frente a la máquina, esto es lo que tenemos y hay que averiguar de verdad si estamos dentro de estos valores o no, pero esto es lo que puede hacer la máquina. Ahora, obviamente se asume que estos datos los estamos tomando cuando la máquina está en perfectas condiciones, cuando el operario está bien capacitado, cuando la materia prima es buena, cuando no se ha ido la electricidad, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo cada uno de los pasos que hay que hacer para llegar a obtener el gráfico de control completo. Lo primero es que tenemos que decidir con cuál gráfico vamos. Entonces, vamos a arrancar con el gráfico del promedio. Entonces, lo que yo voy a hacer es abrir otra hoja y poner aquí que esta carta de control, también gráfico de control, es lo mismo. Esta es la carta de control de media. Media y promedio es la misma historia. Y estos datos los voy a copiar iguales en mi nueva hoja para saber que aquí voy a hacer promedio y después hacemos rango. Posiblemente hagamos promedio y a ustedes les quede rango para la otra semana. Ok, entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es hacer lo que les conté del teorema del límite central, sacar los promedios de cada uno de estos subgrupitos para revisar todos esos promedios que van a servir para ir como cancelando cualquier variación muy grande que haya ahí. La fórmula de promedio en Excel es poner un igual, escribir la palabra promedio, abrir un paréntesis, marcar los datos, cerrar el paréntesis. Ojo que no vayan a meter en el promedio la hora, ¿verdad? La hora es solo un marcador de tiempo para yo saber a qué horas apuntó el operario estos datos. Pero lo que ustedes van a agarrar son los valores del primero al quinto. Si tienen Excel en inglés, creo que la fórmula no es promedio, entonces tienen que ir a Excel y poner, perdón, a Google y ponerle Excel, promedio en inglés, a ver cuál es la fórmula, porque no me la sé de memoria. Average es, profe. Average, ok. Ujú, Entonces, average con V y con G. Ok, correcto. entonces si tienen la fórmula promedio ya en la primera celda, cuando ya les da el valor, a mí me está dando 101.8, ustedes les debería dar lo mismo. Pueden darle clic a esa celda y en este cuadrito verde chiquito que aparece aquí a un lado, darle clic. Eso va a cambiar el cursor de una X, bueno, es como un signo de suma grueso, a una X delgadita, lo sostienen y lo pueden arrastrar. Yo voy a poner aquí que estos son mis promedios, eso es X barra. El problema es que no puedo escribir la X y la barra. Bueno, podría, pero es lento, así que lo voy a poner en texto, X barra.
Ya tengo todos los promedios. Fíjense a ver si ustedes tienen los promedios igual a los míos. Vamos igual. Si ven que voy muy rápido, en algún momento me detienen. O sea, mi idea no es nunca ir más rápido que ustedes. Eso no tendría sentido para que ustedes me puedan ir siguiendo. O si algo lo pasé muy rápido, también me avisan. ¿Vamos bien? Ok, entonces tengo todos los promedios. La fórmula para el límite superior la voy a copiar. Yo no sé si esto se puede pegar aquí, pero voy a hacer el intento. Sí, ahí está. Bueno, más o menos, queda un poco... Espérense, hay una mejor forma de hacer esto. Hay una herramienta que se llama recortes. Entonces voy a recortarlo como imagen y esa sí se va a ver perfecta. La vamos a copiar y la voy a pegar en Excel para tenerla aquí a mano. Ok. Entonces voy con la fórmula del límite de control superior. Ya tengo todos los promedios. Esta X con doble barra, que se llamaría X barra barra, es el promedio de los promedios. Entonces lo voy a hacer aquí, igual promedio. Al puro final de todos los promedios que calculé, voy a calcular el promedio de todos ellos. 101.66. Este es X barra barra, que sería la primera parte de la fórmula del límite de control superior y también del límite de control inferior. Es este de aquí. Entonces voy a ir marcando en amarillo las partes de la fórmula. Ya esta primera la tengo. Ustedes van conmigo todavía, ¿cierto? ¿Tienen el 101.66 o alguien no le está dando ese valor? Sí, profe. Vamos bien. Ok, lo que sigue son los rangos. Entonces, vean que este rango tiene una barra, significa que es el rango promedio. ¿Cómo lo hago? Tengo que sacar el rango de cada uno de estos subgrupos de información, que son las muestras, el rango de cada muestra, y luego promediarlos todos. Entonces voy a poner aquí a la par que lo que voy a sacar ahora son los rangos. El rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. En Excel sería igual el máximo, abro paréntesis, la fórmula es max, M-A-X, abro paréntesis y marco todos los datos. Y ahí mismo cierro el paréntesis y pongo menos el mínimo, que es M-I-N, de todos los datos. Y cierro el paréntesis, ahí está en pantalla la fórmula para que la puedan ver. Rango es el max de todos los datos menos min de todos los datos. Entonces Excel va a buscar el más grande, va a buscar el más chiquitito y los va a restar. El primero me dio 3 y hago lo mismo, lo puedo arrastrar, me voy hasta el final y aquí hay uno que me está dando 10, hay uno que me está dando 2, hay uno que me está dando 3,5, etc. Voy a desplegar uno para que puedan revisar la fórmula. Y ahí mismo pueden ir viendo los demás a ver si les quedaron igual. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿O ya dejé a alguien votado? Sí, profe, estamos bien. Estamos bien. Perdón, yo dije estamos, ¿verdad? Como si pudiera hablar por todos. Sí, bueno, no sé, digamos que vos estás bien y algún otro compañero dijo que también. Si alguien voy dejando votado, abre el micrófono y me dice, chicos, de nuevo, yo no quiero ir más rápido que ustedes, porque entonces este proceso no tiene sentido. Entonces, máximo y mínimo, pueden revisarlos ahí. Entonces, para tener el promedio de los rangos de la misma historia, aquí al final me paro, escribo la palabra promedio o puedo arrastrar la fórmula a la par. Entonces yo voy a escribir promedio, abro paréntesis, marco todos los rangos y cierro el paréntesis. Y mi promedio de los rangos es 4.3. Entonces este sería R barra, que lo voy a poner de este lado aquí para que no se me enrede. Entonces ya tengo X barra, ya tengo R barra. Lo que ocupo ahora es el A2. El A2 es de una tabla, de la tabla de cartas de control. Lo que ocupo son las constantes para una carta de control. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a Google y voy a poner que ando buscando las constantes para cartas de control. Y vamos a ver cuál de todas las tablas que sale aquí me sirve. Esta primera se ve bastante bien. Todas son la misma, entonces por eso, o sea, estoy abriendo la primera o la que sea.
Aquí está, de hecho aquí está la fórmula del rango, límite inferior, límite superior, etc. Este es A2, este es el que me interesa. Este n que viene aquí, lo que me está preguntando es de qué tamaño es la muestra con la que estoy trabajando. Entonces, la muestra, en este caso, cada una de estas es una muestra. Cada una de mis muestras tiene un tamaño de 5. Entonces voy a poner por aquí que mi A2, voy a ponerle aquí entre paréntesis que es para 5, porque tengo 5 muestras cada hora. Y me vengo aquí a buscar en N5, A2 es 0,577. Y si buscan otra fórmula, otra tabla, por ejemplo aquí hay otra parecida, y abro esta, todas deberían tener el valor igual. Entonces, si yo veo aquí A2 y me voy a buscar el 5 aquí chiquitito, es 0,577. Entonces, no importa cuál tabla abran, todas tienen el mismo valor. Entonces, para A2 me interesa 0,577. Y con esto ya tengo todo lo necesario para calcular los dos límites. Entonces, ahora lo único que hago es el límite de control superior sería igual a x barra, que es este valor de aquí, más A2, que es este valor de aquí, por el R barra, que es este valor de aquí. Lo que estoy haciendo es básicamente la sustitución. Donde estaba el x barra, que es el primero, di clic al x barra, al promedio. Luego le puse el signo sumar, luego di clic al A2, que lo escribí, lo copié de la tabla, el 0,577, y están uno a la par de la otra, entonces pongo el signo multiplicación y el R barra, que es el 4,3. Eso me da el límite de control superior. Y ahora voy a hacer lo mismo para el límite de control inferior, que es exactamente la misma fórmula, solo que en este caso con una resta. Al promedio le voy a restar A2 multiplicado por el R barra. Y entonces estos son mis dos valores. Para no tener ese montón de decimales, los voy a quitar ahí. Ok, en teoría ya tengo los valores del límite superior y del límite inferior. ¿Ocupan que despliegue alguna fórmula o que me devuelvan alguna parte, chicos? Yo no, profe, muchas gracias. Todo bien. Ok, todos encontraron una carta, o sea, una hoja de constantes. Vean que lo que yo puse literal fue constantes para cartas de control y busqué las imágenes. Eso fue lo que hice. Y ahí abrí cualquiera. Todas tienen los mismos valores. De hecho, podrían hacerle la impresión de pantalla alguna y se la dejan para que lo tengan a mano. Ok, si eso está bien, con esto ya tengo armado la mitad. Entonces, esta es la parte de cálculo de cartas de control. La parte que sigue es el gráfico. Entonces, voy a cortar esta parte, esta llamada aquí. Y la siguiente llamada es nada más una forma de graficar con estos datos. Pero ya, digamos que con estos valores tengo la información básica necesaria. Y si fuera a mano, ya yo sé dónde poner el límite superior, dónde poner el límite inferior, dónde poner la rayita del centro. Entonces, voy a cortar esta aquí y nos volvemos a juntar para hacer el gráfico nada más.